Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, un programa de economía útil para la gente. Yo soy Esteban Delgado. Jairo Severino, bienvenido, Jairo Sobre Severino. todo útil, muy útil que debe ser. Saludos para todos ustedes. Aquí estamos, aquí seguimos Dinámica Económica. Estamos casi concluyendo la primera mitad del año ya, Jairo. Ah, sí. Y pasó en estos días el solsticio de verano. El solsticio de verano, sí. O sea que ya estamos en verano. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre ser útil, cómo es? En ser útil y cuando es algo es útil y tú le das, o algo que tú le das uso, que es diferente? Claro, o sea, claro, usar y utilizar, es la palabra. Sí, la diferencia usar y utilizar. Exactamente. Tienen conceptos o acepciones diferentes. Porque la utilidad implica el uso de algo, pero con resultados positivos. Exactamente. O sea, sin embargo, el uso, bueno, tú puedes usar cualquier cosa, tú vas a hacer uso de lo independientemente del resultado, tú la usas. Ahora, cuando tú usas algo, cuando tú utilizas algo, lo estás usando, pero al mismo tiempo le estás sacando provecho. Lo está haciendo, sí, está logrando que sea útil. Que sea útil. Y de eso se trata. Queremos que este espacio que estamos utilizando aquí sirva para algo importante. Exacto. Que no sea para venir a hablar caballaje. Ya vienen de todo tipo a hablar de cualquier cosa. No. Nosotros cuando estamos en el programa, la gente se sienta a ver, vamos a ver qué van a hablar todos jóvenes, porque siempre que yo los escucho, aprendo algo. ¿Tú sabes que reportan? No tiene que ser mucho, pero aprenden algo. A veces me reportan, ¿cómo se llama esto? Sintonía. Déjame tomarme este café. Desde Estados Unidos. Bien. Desde Estados Unidos. De New Jersey, Nueva York, de Westchester, de Rhode Island. Pero nosotros y de otro pueblo que no me acuerdo. Público internacional importante, entonces. Oh, pero bien. A veces no me acuerdo cómo el Qué maravilla, no me acuerdo, pero es en Florida. Florida también. Sí. ¿Cuál es la capital de Florida? La gente cree que la capital de Florida es Miami. Y no es Tampa. Es Tallahassee. Tallahassee se llama la capital de Florida. Tallahassee. Que está en la parte norte. Entonces, Miami es una ciudad. Como Nueva York de Estados Unidos. Exactamente. Sí, pues o sea que hay países que tienen ciudades que se destacan. Sí, eso pasa, por ejemplo, en Canadá. El estado de Nueva York. La capital de Canadá es Ottawa. Sin embargo, la ciudad de Canadá es Toronto. Toronto, Montreal. Sí. Pero, por ejemplo, Nueva York. ¿Cuál es la capital de Nueva York? La gente cree que Nueva York no. Nueva York tiene una ciudad que está más al norte, que es la capital, se llama Albany. Pero ¿tú sabes qué? Mira qué cosa, ¿Tú sabes que el estado de Nueva York, Jairo, el estado de Nueva York es grande? Es grande. Y el estado de Nueva York tiene zonas rurales. Rurales. De campo. Sí. Que tú vas en una camioneta y te encuentras con gallinas pasando y chivo. Sí, todo en los caminos tienes que pararte. Sí, el estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York es grande. Porque tú tienes que Manhattan, esa es la parte, vamos a decir, la parte más. Sí, Manhattan, la isla. Manhattan es una isla. Sí, porque es una isla. Una isla está pegada, claro que está adherida al territorio, vamos a decir, continental completo. Sí, claro, porque tiene Jimmy Puente que la une. Sí, pero la gente cuando piensa en Nueva York, lo que está pensando en Manhattan. Por ejemplo, no en el estado de libertad. La Estatua de la Libertad. Está en una isla. Geográficamente es una isla que pertenece, la isla, o sea, geográficamente está en el estado de New Jersey. Pero la isla pertenece a Nueva York. Mira qué cosa, ¿eh? La estatua, porque es el río Hudson que divide los dos estados. Sí, los dos estados. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la isla está más pegada del lado de New Jersey. Sí, pero pertenece al estado de Nueva York. Claro, es de Nueva York. Y la otra isla también, la Perry Ellis, que está ahí. Exactamente. Sí, ahí es. Tú sabes que esa isla tiene una historia interesante. Yo le invito a los dominicanos, los dominicanos. Pero googleen también, Delgado. Los dominicanos, sí, lo pueden googlear. Los dominicanos que van a Nueva York. Porque tú sabes que los dominicanos que viven en Nueva York, yo siempre les digo, ustedes no han ido a Nueva York. Porque ellos no hacen turismo. No salen de ahí del Bronx. No salen de su área allá arriba. Y de Washington Heights. Pero cuando tú vas a hacer turismo en Nueva York, es bueno visitarse el museo que hay ahí en la isla Perry Ellis. Se llama Perry Ellis esa isla, así. Porque ahí, eso era, señores, el Departamento de Migración de Estados Unidos en el pasado, principio del siglo pasado. Entonces, la gente que venían de Europa, venían en barco, de otros países, tenían que hacer una escala en esa isla. En esa isla, entonces, se le hacía una depuración para ver si tú estabas haciendo la fila en migración y tosías, automáticamente te ponían aparte. Venga acá. Para un lado ahí. Entonces te ponían en cuarentena. Ahí. No te dejaban entrar al estado de Nueva York, sino que te dejaban interno ahí en un hospital, porque tenían un hospital ahí mismo. Te ponían en cuarentena. Si tú no mejorabas durante esa cuarentena, te devolvían. Si mejorabas, entonces te dejaban entrar. Es verdad. Y eso era un asunto que hay algunas películas que se puede observar que recrean más o menos esa parte. Si ustedes ven, por ejemplo, la película del Padrino,
creo que no en el primer capítulo, no en el Padrino 1, sino en el Padrino 2, que dicho sea de paso, el Padrino 2, la mayoría de las escenas se filmaron en República Dominicana. Pero ahí ellos recrean ese momento en que el señor, ¿cómo que se llama? ¿El padrino? ¿Cómo que se llama el padrino? Te digo ahora, se me fue. Ahora se me fue el nombre. Señor, pero qué vergüenza. Un lapsus. Un lapsus. Corleone, el señor Corleone. La familia Corleone, que era. Sí, la familia Corleone. Pero Corleone llega solo como un niño. Cuando Corleone. llega solo, hay a migración para el barco. Ellos presentan esa escena donde el niño está siendo depurado y que incluso le ponen Corleone como apellido porque él realmente ese no era su nombre, sino que él venía de un estado que se llamaba, de una ciudad que se llamaba Corleone, en Italia. Y entonces cuando lo ven así, Corleone, le pusieron el nombre Corleone, porque imagínate tú, estamos hablando del principio del siglo pasado. Claro, claro. Y entonces le pusieron Corleone, y por eso ya el apellido era Corleone, pero Corleone era un pueblo de Italia, o es un pueblo de Italia porque todavía existe. Fíjense una cosa, y Estados Unidos es la economía más grande que hay ahora, hace ya, bueno, tiene siendo la economía más importante, debe tener 70 años. 60 y pico de años siendo la economía más grande. Bueno, sí. Sí, no más, Jairo. Más porque. No, estoy hablando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque, sí, pero durante la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se benefició mucho también. Sí, pero Inglaterra, sí, Inglaterra sí. El imperio inglés. Sí, sí. Está bien, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, hubo una especie de desabastecimiento grande en Europa. 1914. Sí, y entonces varios países de Occidente, y en este caso, principalmente Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, se convirtieron en suplidores. Claro. En suplidores de materiales, de bienes y todo. Y entonces ahí a la economía de Estados Unidos también le fue bien. Bueno, ahí se conoce, después de la Primera Guerra Mundial, vienen los felices años 20. Exactamente, Estados Unidos, sí. Y también los precios del azúcar subieron, por eso República Dominicana lo que pasa que logró inclusive lo que pasa es que avances. esos felices años 20 se desbordaron. Claro. Y luego vino el crack del 29. Claro. Y la crisis del 29 que fue fatal. Fue fatal, fue fatal. Pero eso fue previo. O sea, no, eso fue luego. O sea, previo al crack del 29, hubo una bonanza extraordinaria. Claro, era una burbuja. Sí, claro. Una bonanza extraordinaria en Estados Unidos. El caso es que la bonanza vino producto de que comenzó a ampliarse el crédito. La gente cogió fiado electrodoméstico, por ejemplo. Todo fiado. Todo fiado. Comprar vehículos. Sí, todo. Claro. Entonces, bueno, le dimos para allá fiesta y bueno. Llegó un momento de insolvencia. Pero miren, Nueva York es una ciudad. Bueno, las primeras migraciones europeas en Estados Unidos comenzaron a llegar a principios del siglo XVII, 1605, 1606, y Estados Unidos en 1776 ya se libera de Inglaterra. Sí, claro. La independencia estadounidense, claro. Bueno, 1776, entonces, exactamente. Fíjense que Estados Unidos es una ciudad, es una nación, un país, que su territorio fue habitado por europeos después que nosotros, por ejemplo. Fíjate cómo es la cosa, porque obviamente exactamente, sí. Nosotros fuimos colonizados por europeos. Sí. Y sin embargo, en Estados Unidos los europeos, vamos a decir que llegaron prácticamente después. Llegaron 100 años después. Sí. O sea, se asentaron. Y fíjense lo que es la forma en cómo se utilizan los recursos. Claro, Estados Unidos de principio del siglo XVIII eran 13 colonias. O sea, las 13 colonias conocida de la parte este. Tal vez tuvieron un concepto más desarrollista porque sí, por supuesto que sí. Los europeos eran ingleses, lo que llegaron aquí sí, holandeses, o sea, de Países Bajos. Llegaron aquí, los ingleses, los de aquí. Eran menos organizados. Los españoles llegaron aquí en olla, con hambre, buscando con hambre, de todo. Y desorganizados. Exacto. Además, porque tú sabes que los ingleses son disciplinados. Hay factores culturales que diferencian a los españoles de los ingleses. Culturales que inclusive tienen que ver hasta con religión, me perdonan, pero la forma en cómo las religiones en el norte de África, de Europa, el anglicismo, la religión anglicana, esa es la palabra, anglicana, es muy popular en Inglaterra, obviamente, en Reino Unido. Sí. La iglesia anglicana es católica. Es católica, lo que pero pasa es que no se rige. Es un desprendimiento. No se rige por el Vaticano. Son católicos,
pero no se rigen por el Vaticano. O sea, no se Es como los ortodoxos, son cristianos también. No son dirigidos, sí, pero una cosa, Sí, cristiano. Sí, cristiano, puede ser todo. cristiano. Ahora, el asunto de ser católicos, son católicos los anglicanos. Lo que pasa es que son católicos, pero no bajo el sistema o bajo la jerarquía del Papa, bajo la jerarquía del Vaticano. En aquel entonces, recuerden que cuando la iglesia anglicana surge. Que por eso es mejor iglesia, por eso es mejor iglesia. Claro, pero Sí. es por eso realmente. Sí, sí. Surge porque la iglesia católica de aquel entonces, que se convierte en anglicana, se separa del Papa porque los tributos que el imperio inglés le estaba pagando al Vaticano le estaban haciendo un hoyo. Sí, no, pero ve acá, Un sí, hoyo, ¿no? espérate un momentito. Vamos a crear nosotros Y nuestra propia además, iglesia. Vamos a hacer nuestra propia iglesia. Además, el rey quería divorciarse y la iglesia no quería divorciarlo porque él quería casarse sí. con una muchachita más joven. Entonces vamos a buscar, Entonces, no, vamos a crear nuestro propio Ya, cardenalicio, me divorcié nuestro propio cardenal, y ya. nuestro propio obispo. búsquese la historia para que sepan cómo surge la iglesia anglicana. Búsquensela. Sí, porque fíjate que al rey de Inglaterra, quien lo Fue corona así. al rey de Inglaterra es el arzobispo. Es Sí. un arzobispo, pero no un Claro. arzobispo católico No. del Vaticano, sino un arzobispo católico anglicano. Ah. Es así, ¿eh? Es así, Sí. para que sepan. O sea, es una separación. La iglesia católica ha tenido, no la iglesia católica, el cristianismo ha tenido 3 desprendimientos importantes. Porque, claro, la iglesia luterana, que fue la primera, que entre las iglesias Bueno, ahí protestantes. fue que nacieron las iglesias protestantes. Exactamente. Las iglesias evangélicas y todo. Sí, le todo. deben su surgimiento básicamente a Martín Lutero. Lutero. Creo que Martín Lutero es a un sacerdote católico, pero crítico, alemán, pero crítico. ¿Entiendes? Crítico. ¿Entiendes? Martín Lutero le dio, porque la gente, por ejemplo, hay una frase que dice que la iglesia en manos de Lutero, entonces tú piensas como que Lutero destruyó la iglesia. No. Y al contrario, no. Lutero lo que hizo fue que hizo que la iglesia católica reflexionara un poco sobre la forma abusiva en que se Claro. manejaba la iglesia católica. Y mire que yo soy católico, ¿eh? Sí. Pero la iglesia católica eso era una barbaridad. Entonces Martín Lutero, que era obispo, era católico. Y Martín Lutero lo que hace es que hace una autocrítica y dice, pero señores, que nosotros no podemos estar perdonando pecados a cambio de dinero. Eso mismo. A cambio de dinero. ¿Cómo se le llama eso? Porque tiene un nombre eso. Le pusieron tarifa a los Sí, pecados. exactamente. Tarifa. Entonces, Tarifa. perdóneme, padre, ¿qué pecado? ¿Qué usted hizo? No, yo hice tal cosa, esto y aquello. Ah, no, pero mira, eso tú vas a tener que donar Tanto para la iglesia. tanto para la iglesia, para porque que esos sí, pecados sí. esos pecados son fuertes. Son fuertes, sí. Los pecados son caros. esos Y pecados. tú das el dinero, estás perdonado. No, pero venga acá. ¿Y qué es eso? No, una cosa, una aberración. La iglesia, señores, la A ese iglesia, nivel llegó la iglesia la católica. iglesia antes daba la misa en latín y de espalda al público. Sí, Y solamente los religiosos Entonces, del ese clero otro- tenían derecho a leer la Biblia. Que esa es otra cosa que No, se le debe a Lutero. Lutero, Lutero es el dijo, padre. espérate, Lutero es el padre del idioma alemán, Jairo. Sí. ¿Tú sabes Sí. por qué? Porque Lutero fue de los promotores también de la traducción de la Biblia. Claro. Y entonces hizo traducciones de la Biblia al alemán y entonces creó, vamos a decir, lo que se pudiera definir como el lenguaje alemán. Entonces, Lutero es una persona de una grandeza extraordinaria. Ahora, tenía algo, Jairo. Sí. Era como Hitler en cuanto a los judíos. Odiaba a los judíos. Lutero decía que a los judíos había que matarlos, que había que eliminarlos. Sí, un error. Yo no sé si Nadie es perfecto. si Hitler copió esa parte de Nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Nadie es Porque era un perfecto. asunto también de ideología, no era un Sí. asunto no era un asunto quizás de mala Y los intención. tiempos eran totalmente diferentes. La Sí. información se manejaba de otra forma. O sea, el mismo Goebbels, Joseph Goebbels, era un gurú. Era un genio. Un genio de la propaganda y de la publicidad. Sí, pero ¿por qué era un genio? Porque los medios estaban todo en poder de Claro. Hitler. Entonces O sea, tenía como. nadie podía él lo que hacer más tenía era nada. buena visión de cómo manejar eso. nada, o sea, Pero bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando aquí en Dinámica dinámica económica. Eh, Éramos diferentes. Claro, para eso voy a decir.